Bien, vamos a trabajar el día de hoy. En nuestra primera clase la vamos a trabajar con un tema que se llama em, lógica. Dejen, lo anoto con un colorcito menos así, para que parezcan apuntes. Lógica proposicional. ¿De acuerdo? Vamos a entrar a un segmento de la lógica que está muy ligado con las matemáticas, ¿de acuerdo? Dentro de esto, el tema que vamos a ver es lógica simbólica. ¿Vale? Ok. Bien. Si bien esta materia es una materia de matemáticas, estamos viendo estamos viendo matemáticas superiores. Hay que entender que esta materia, para ustedes, más que una continuación o un resumen de todo lo que vieron en sus 3 años de prepa, 3 años de secundaria, 6 años de primaria, 2 o 3 años de preescolar, más que un resumen de todo ese tiempo, ¿de acuerdo? En realidad es como una reconstrucción de esta área del conocimiento. Las matemáticas por sí solas las podemos entender como el estudio de dos áreas importantes, de los números y del espacio. ¿Sale? Dentro de los números tenemos álgebra, aritmética, como ciencias que nos han demostrado que trabajaremos constantemente con números. Y después de eso tenemos la geometría como un área muy especial de las matemáticas que se encarga del estudio de las formas, ¿sale? Y sus medidas. Y que después tenemos una serie de materias derivadas en las cuales hacen uso y combinación de ellas, como podría ser la geometría analítica, que nos combina la geometría con el álgebra, o el cálculo, donde si bien lo que se estudia es un análisis de funciones, nos apoyamos mucho en la geometría para lograr comprender y desarrollar algunos conceptos del estudio de funciones, que sería como que el estudio un cierto tipo de formas numéricos bastante complejo. Una de las cosas más interesantes de la parte matemática es que son completamente abstractas, es decir, tú puedes separar los números y el espacio de todo contexto físico, ¿sale? Y podrías entenderlas. Es más, podrías crear las matemáticas fuera de todo contexto físico en lo general. De hecho, es muy común que muchas matemáticas nazcan, ¿sale? De problemas que surgen en diferentes áreas del conocimiento humano, ¿sale? Como por ejemplo, la geometría. La geometría nace de la necesidad de crear o desarrollar construcciones, ¿de acuerdo? O del cobro de impuestos a partir de las superficies sembradas. O por ejemplo, todo un área de las matemáticas que es la probabilidad, nace del tratar de aproximar y acotar todo lo que son los juegos de azar, ¿vale? Todos los juegos de azar, cartas, demás, tratando de
de aproximar o de obtener ventaja en este tipo de juegos, se desarrolla toda la probabilidad. Y sin embargo, hay partes de las matemáticas que se desarrollan por sí solas, simplemente por el hecho de empezar a desarrollar otras matemáticas, ¿de acuerdo? Los cursos superiores, si bien tenemos álgebra, ¿de acuerdo? Eh, el álgebra empieza a evolucionar a diferentes ramas. Tenemos el álgebra lineal, para que se desenvuelve y crea lo que son los sistemas de ecuaciones, por decir algo, pero no es lo único que estudia, ¿sale? Y después se vuelven temas mucho más complejos, como el álgebra abstracta, ¿de acuerdo? Que si bien desde el principio el álgebra empezó a evolucionar como un área aplicada de generalización de la aritmética, y el álgebra lineal, por ejemplo, nos desarrolla la solución de sistemas de ecuaciones y este, de espacios vectoriales, ¿de acuerdo? El álgebra abstracta se vuelve un área bastante, como diría en términos de un amigo, se vuelve un área completamente filosófica del álgebra, es decir, no tiene o no se le encuentran aún aplicaciones físicas a muchos temas de esta área de las matemáticas. Luego, entonces, si bien parte de las matemáticas se desarrolla a partir de necesidades del entorno físico, ¿sale? Hay ciertas partes de las matemáticas que se desarrollan simplemente por el hecho de ir alimentando el conocimiento humano por sí mismo. Eh, si ustedes tienen la oportunidad en alguna ocasión, esta discusión que estamos teniendo de cómo se desarrolla las matemáticas sin la necesidad de tener un entorno físico donde se aplique, fue discutida por Descartes, ¿vale? Por René Descartes, el mismo al que se le atribuye el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Descartes hace una discusión de este tema en el discurso del método. Si tienen la oportunidad, léanlo, ¿vale? Nada más por pura curiosidad, así no tengo nada que hacer, pues agarran y lo leen. Es el primero que, bueno, no sé si es el primero, pero sí es una persona que discute muy a fondo el hecho de que las matemáticas se pueden desarrollar eh, simplemente sin un entorno físico con el uso del pensamiento humano, ¿de acuerdo? De ahí la frase de pienso, luego existo, pero esa es otra historia dentro de esa parte. Luego, entonces, si las matemáticas van a ser un área del conocimiento o son un área del conocimiento que no necesita un entorno físico para desarrollarse y que puede ser generada desde el pensamiento puro, ¿sale? Es una ciencia abstracta, pero que debe de basarse en una estructura de pensamiento que le permita sacar conclusiones a través de diferentes planteamientos, ¿de acuerdo? Es decir, que le permita obtener resultados certeros a través de un razonamiento adecuado. Esos son por sí mismas las matemáticas. Luego, entonces, la lógica, que es
básicamente el estudio de los argumentos, siendo muy ligero con esta definición. Estoy seguro que las personas que estudian lógica me harán unas críticas enormes al respecto, pero vaya, para dentro del área de matemáticas es más o menos como que lo que necesitamos decir. Em, pues es campo fértil para que se desarrolle las matemáticas. Es el reino donde las matemáticas se sienten cómodas. ¿Sale? De las lógicas que podemos discutir, que estudian los argumentos, tenemos dos tipos. La lógica inductiva, ¿de acuerdo? Y la lógica deductiva. Si, em, si vieron el video que les pedí el otro día, ¿de acuerdo? En el cual se habla del método científico, se darán cuenta que se trata básicamente de eh, tener una hipótesis previa, ¿sale? Generar una serie de argumentos, ¿sale? Argumentos lógicos que nos permitan, o bueno, que se vayan enlazando uno tras otro, que nos permitan llegar a una conclusión. La idea es de las matemáticas, utilizar la lógica es porque esta construcción nos va a ser útil, ¿vale? De hecho, es tan útil que se construye todo el método científico basados en estos principios. Es decir, tener una idea previa, un objetivo, desarrollar una serie de argumentos, ¿sale? Para respaldar la hipótesis y llegar a la conclusión para probar si la hipótesis es cierta o falsa. Las lógicas inductiva y deductiva en general utilizan este proceso, ¿sale? La lógica inductiva, valga la redundancia, como su nombre lo indica, induce el resultado a través de la experiencia, ¿sale? Es decir, en este sentido, la lógica inductiva tiene una serie de repeticiones de un hecho y a partir de ahí induce cuál es el resultado, ¿sale? Es como por ejemplo, cuando sus mamás dicen, este hijo ya está llegando tarde, ¿sale? Ese es el argumento. Conclusión, se fue de borracho, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues la experiencia le dice que se fue de borracho porque siempre que llega tarde, o todas las veces que ha visto que llega tarde, es porque se fue de borracho, ¿de acuerdo? Aunque pues, en general el problema de este tipo de lógica es que se basa, insisto, en la experiencia. Y por lo tanto, pues, no hay certeza en lo general, ¿de acuerdo? Es decir, no siempre se obtiene el resultado, igual y, pues, los asaltaron, los golpearon, están ahí tirados esperando que alguien los ayude. No sé, tal igual y no se fueron de borracho, igual y sí. La experiencia dice que sí lo hicieron, ¿de acuerdo? Esa es la idea de la lógica inductiva. De hecho, lo que busca es inducir a través de la experiencia.
La lógica que vamos a utilizar en el área de las matemáticas no es la inductiva, porque necesitamos lo que la inductiva no tiene, que es certeza. La lógica que vamos a utilizar va a ser la deductiva. La deductiva se basa en el razonamiento. Y basarse en el razonamiento eh, nos garantizan la certeza. Aquí no vamos a inducir los resultados, vamos a obtener las conclusiones a través de los argumentos. Si algo no nos lo dice el argumento, entonces no podemos tener certeza de que se cumple. ¿De acuerdo? Insisto, el argumento, eh, mi hijo no ha llegado a casa. Luego entonces se fue de borracho. El argumento, mi hijo no ha llegado a casa, no tiene ninguna relación, ¿sale? Con se fue de borracho, ¿sale? Lo único que nos da una idea desde esa construcción lógica de que se fue de borracho es la experiencia, ¿de acuerdo? En cambio, si lo tomamos desde el punto de vista, mi hijo se fue, llegó tarde, mi hijo no ha llegado a casa, está con sus amigos y compraron alcohol. Luego entonces, ahí sí se fue de borracho, porque los tres antecedentes nos hablan. Bueno, lo correcto sería, este, mi hijo está con sus amigos, cuando está con sus amigos se emborracha, entonces se fue de borracho. Porque hay las dos oraciones previas nos aseguran o podemos concluir que eso está sucediendo, ¿de acuerdo? En el inductivo no. En el inductivo la experiencia es la que nos dice lo que sucede. En el deductivo aseguramos y tenemos certeza. Luego entonces, creo que estoy abusando de esa palabra. Lo que nosotros vamos a hacer durante todo durante esta materia, va a ser utilizar la lógica deductiva como origen de la construcción, ¿sale? De las matemáticas, ¿de acuerdo? Vamos a utilizarla primero para conocer la estructura adecuada, ¿sale? Del razonamiento lógico. Para lograr un entendimiento de lo que van a ser las demostraciones matemáticas, ¿vale? Es decir, lo que vamos a hacer es ver cómo se utiliza el razonamiento lógico para ir construyendo las matemáticas desde su origen a través de, primero, teoría de conjuntos, y después nos piden que desarrollemos todo el conjunto de los números reales. Si bien casi todos los libros que pueden encontrar de lógica matemática, que sería otra forma de llamar a esta parte, nos orientan a que desarrollemos teoría de conjuntos, dependiendo de la conclusión o de la orientación del libro, ¿sale? Se pasan hacia los números reales, hacia otra área de las matemáticas, que son las matemáticas discretas, hacia la lógica computacional,
o hacia el análisis de funciones, etcétera, etcétera. Generalmente ese es el camino que siguen casi todos los libros de lógica matemática. De hecho, cualquier libro de lógica matemática les puede servir para lo que vamos a ver, ¿sale? Durante estas primeras sesiones. Entonces, si consiguen algún libro de lógica matemática o ya tienen uno, bien lo pueden utilizar para estudiar lo que vamos a estar viendo durante las primeras sesiones. El objetivo es analizar los elementos, o bueno, vamos a iniciar analizando los elementos que nos permiten construir un razonamiento lógico para después pasar a un área que es, no vamos a escribir todos los elementos, sino que nos vamos a ir al área de la parte simbólica. ¿De acuerdo? Porque la lógica simbólica es la que nos va a permitir construir las demostraciones matemáticas. Dado que en general, pues utilizamos símbolos en matemáticas para llegar a hacer esas demostraciones. Nuestro temario nos pide extendernos hacia teoría de conjuntos, entonces vamos a ver cómo nuestros argumentos nos permiten ir construyendo la teoría de conjuntos siempre y cuando vayamos acompañando definición con sus axiomas, con las demostraciones paso a paso y extenderemos hacia los números reales. Entonces ese es el sentido completo de este curso. Y pues ahorita, o en estos momentos lo que estamos haciendo era platicar cuál va a ser más o menos la idea de cómo vamos a construir las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Preguntas? No, profesor, Profe, ningún. ninguna. No, profe. No, profe. Ok, perfecto. Bueno, vamos a detenernos unos minutos hasta aquí. Dejen, paro la grabación.